la mesa ancha electoral para analizar, para debatir, para conversar alrededor de los temas del día, pero en estas oportunidades, en estos días, para conocer los candidatos al Congreso, estamos a 10 días de las elecciones y es importante que ustedes conozcan a quienes aspiran a llegar al legislativo. Hoy tenemos dos senadores candidatos que aspiran a reelegirse de orillas distintas, pero con quien se puede conversar, debatir, analizar. Carlos Meisel, bienvenido. Maricha, gracias. Para mí es un gusto estar aquí. Un saludo a Julio, a Ariel, por supuesto, y a los televidentes. Centro Democrático al Senado de la República, marcando la lista cerrada, solo el logo. Estamos ahí. Y también está con nosotros Ariel Ávila. Marixa, buenos días, a Julio buenos días, al senador Meisel buenos días, y conmigo es una lista abierta, marca el logo de la Alianza Verde, donde está el girasol y luego el número 3. Y Julio, por supuesto, que también nos acompaña aquí todas las mañanas. Un saludo para los senadores. Miren, vamos a hablar hoy nuevamente porque por supuesto es el tema durante esta semana, sobre todo porque se necesita hacer mucha pedagogía alrededor de eso, de los decretos de la emergencia económica y ambiental por cuenta de las afectaciones del invierno. Estábamos hablando quizás por fuera de cámaras, Ariel, que hay algunos impuestos o quizás algunos traslados presupuestales, contratación, que están mal planteados. Mira, Marixa, pues uno en eso tiene que ser muy coherente, y en su momento cuando el gobierno Duque hizo lo mismo en temas de ley de garantías en elecciones, nosotros criticamos eso y yo pues aquí no puedo estar de acuerdo. Estos decretos de emergencia económica por el tema ambiental tienen como dos patas. Y en ese entonces estábamos hablando de que se levantó la ley de garantías por pandemia, Por ¿no? pandemia, sí señora. Entonces, tiene dos patas. La primera es la posibilidad de contratar en medio de una ley de garantías. A los ciudadanos hay que decirle, previo a elecciones, el Estado no contrata, tiene que ser muy excepcional para dejarlo así. Aquí se permite la contratación directa, entendemos lo de las inundaciones, entendemos la necesidad, pero a 10, 15 días de elecciones de Congreso y a 3, 4 meses de elecciones presidenciales, nosotros pues no podemos estar de acuerdo con que se le mame gallo a la ley de garantías. La otra parte es la parte impositiva, la parte de impuestos. Y aquí lo que nosotros estamos diciendo es entendemos el problema fiscal que tiene Colombia, de un hueco fiscal que está sobre el 7%, algunos dicen que es del 9%, entendemos que es muy probable que la Corte Constitucional tumbe la primera parte de decretos, y esta segunda parte, la pregunta otra vez, ¿es sobreviniente lo que pasó en Córdoba o era esperable de un golpe invernal y que ha sido recurrente? ¿Y usted qué cree? Yo creo que la Corte otra vez va a decir que no, lo va a suspender, porque si bien es un golpe, el golpe frío que dio, que el frente frío que pegó en la costa y las inundaciones y que las represas están llenas, era previsible por el nivel de lluvias que iba a llover estos principios de año. Por tanto, yo creo que la Corte va a decir, son dos discusiones diferentes. La discusión puramente jurídica, si son hechos sobrevinientes o excepcionales o no, y la discusión meramente económica. Pero en el tema de la ley de garantías, vuelvo, repito, Marixa, yo no puedo estar de acuerdo con eso, no me parece bien. No se le puede mamar gallo a la ley de garantías, dice Ariel Ávila, que no es precisamente un opositor al gobierno nacional. Carlos, pero además de eso, sí, por supuesto, este tema de la ley de garantías, también están los impuestos al sector extractivo, al sector financiero y el impuesto general del 0.5% al patrimonio de las empresas. Mire, pero lo primero es hacer aquí un recuento que es necesario. Sí. El gobierno Petro le puso al país, en medio de la asfixia tributaria que ya tiene el ciudadano, le puso la necesidad de una reforma al Congreso. Antes que cayera media gota de agua, ¿sí? Aquí no hablemos de emergencias de ningún tipo, ya el gobierno venía con ganas de más impuestos. Después le negamos esa tributaria en el Congreso. Va y decreta una emergencia sin haber caído media gota de agua, repito. Se la niega o la tumba la Corte más bien. Entonces ahora existe un problema en Córdoba que nadie está diciendo que no la atienda. Tienen una cosa que se llama el presupuesto general de la nación para atender. Y tiene, Ariel, para complementar lo que tú decías, tiene una estructura jurídica mediante la unidad de gestión, que lo que pasa es que se la roban, pero tiene las formas y los mecanismos para contratar y atender estas calamidades, incluso de forma directa, a través de la unidad de riesgo. Carlos, lo que usted está diciendo es que esta emergencia económica es una justificación para traer la plata que le negaron ustedes vía reforma tributaria.
totalmente, es simplemente aprovechar vilmente la emergencia de los cordobeses, que nos duele y que hay que atenderle, y esto no se puede ignorar, pero es simplemente un papayazo que se encontró en el camino para seguir clavando a la ciudadanía con más impuestos, totalmente regresivos, impuestos como el patrimonio a las personas jurídicas, ignorando cuál es la realidad, cuál es el PIG, el ejercicio contable de las empresas año a año. Nosotros consideramos esto que es muy nocivo para la economía del país. Ariel. No, una cosa frente a lo que dice el senador Meister. Mire, yo otra vez repito, a mí esto de afectar la ley de garantía de medio de elecciones no estoy de acuerdo, pero hay que tener en cuenta una cosa. Y no se trata de la ley de garantía, Ariel. Hay una calamidad que hay que atender, pero el Estado puede hacerlo. Claro, lo puede hacer por medio de la sin la emergencia. Pero aquí hay que dar una discusión seria. Yo entiendo que el papel de la oposición es ser oposición, y cuando me toca voy a ser así, de acuerdo. Pero Colombia sí debe dar una discusión seria sobre el tema fiscal. La regla fiscal en Colombia debería ser del 3%. Hoy es del 7%, con un agravante. La recaudación de impuestos se hizo el año pasado, se adelantó el recaudo de este año. Es decir, Colombia sí tiene un problema de caja muy delicado, que a nosotros nos toca entrar a una discusión. Yo entiendo que hacer esto en medio de elecciones es dramático, pero porque aprietan fiscalmente unos presupuestos que han venido presentando irreales hace 3 años. Un contexto. Ariel acaba de poner una cosa sobre la mesa que quizás se nos había perdido en el panorama, y es que nos adelantaron el impuesto, bueno, le adelantaron a las empresas el impuesto a la renta, y aún así pues les están imponiendo más tributos. Un contexto. Julio, y además hay otro tema que quisiera, si me lo permite también, que usted pudiera tocarlo, que quizás no lo alcanzamos a tocar ayer, y es el tema de lo que dicen la expropiación express. Hay un contexto fundamental, y es que este gobierno es el que ha tenido el Estado o ha administrado el Estado con más tamaño, más grande de toda la historia del país. 550 billones de pesos el presupuesto general de la nación, y aún así tenemos servicios de seguridad peores, servicios de salud peores. No hay plata, no hay un fondo, no hay unas reservas para atender emergencias que son del todo previsibles. En 4 años todos los presidentes han tenido que atender emergencias mucho más graves que esta en la mayoría de casos, y aún así no hay reservas. Es decir, el deterioro de los servicios que presta el Estado es evidente, y aún contando con los mayores recursos. Lo que pasa es que tenemos, como dice Ariel, una dificultad fiscal muy grande, un déficit que es de los más altos del mundo, mayor al 7%. Pero eso no es, digamos, un fenómeno natural como lo que pasó en Córdoba, es producto del exceso en el gasto y de decisiones políticas. No se puede lavar las manos de esto el gobierno. Y en medio de ese desespero fiscal, el gobierno, que necesita gastar más para reelegirse, esto no es de este gobierno, de todos, pero especialmente este gobierno ha sido muy agresivo en el tema del gasto, entonces busca cómo encontrar plata. Una manera de encontrar plata es exigirle al sector privado pagar un salario mínimo casi 25% más grande, que no afecta, digamos, en gran proporción los recursos del Estado. Otra es echar mano del ahorro pensional, que ya es una medida que está previendo el gobierno. Otra es subir desproporcionadamente los impuestos a las empresas, con impuestos absurdos, como el impuesto al patrimonio para las empresas, que no existen casi en ninguna parte del mundo, o clavar más a las personas naturales. Todo esto en el contexto de necesitamos más caja para poder gastar más. Eso sí, no significa mejores servicios para los ciudadanos. Carlos, usted me pidió la palabra, y Ariel después. Sí, porque es que yo creo que, miren, en este tipo de foros despersonifiquemos el debate y tratemos de acercarnos a una explicación técnica de por qué estamos como estamos. El déficit es una relación entre ingresos y gastos. Y desafortunadamente el Estado colombiano no ha hecho ningún esfuerzo en gastos, además gastos totalmente inoficiosos, que ocasionan estas dificultades fiscales que hoy tenemos. Pero ¿qué es lo que nos ha traído aquí? Desde el año 2022, Ariel, el gobierno ha venido presentando presupuestos totalmente irreales, con unos ingresos que no existen. En el año 2022 nos presentaron a nosotros un presupuesto que tenía unos recaudos fantasiosos de unos litigios internacionales por 8 billones de pesos. Eso no existe y no iba a existir. También tenían una serie de luchas contra la evasión y unas metas, y todo eso lo plasmaron como ingresos en el presupuesto. Entonces nosotros venimos de alguna manera arrastrando esta situación fiscal, que los presupuestos que le ha aprobado el Congreso irresponsablemente al gobierno en muchos casos no son presupuestos, digamos, con soporte en la realidad, y se viene atrasando un déficit que hoy sufrimos y que siguieron aprobándole al gobierno. Solo una aclaración para lo que decía Julio. Yo entiendo lo del tema del gobierno Petro, que ha tenido los presupuestos más altos,
pero pues digamos, no todo nació con Petro, es decir, No, el yo pago del no, fondo, no, de estabi- nadie- el nadie el lo pago está del diciendo. fondo de estabilización de los precios del combustible y la deuda de 30 billones, Sí. el tema que tenemos a crédito interno, crédito externo. Es decir, no, yo otra vez, yo entiendo que estamos en elecciones, pero Colombia sí tiene un problema fiscal delicado, que nos toca pactar Sí. entre gobierno y oposición una salida, porque un problema fiscal maltratado sí nos va a llevar a una crisis económica. Lo que pasa, Ariel, No, pero, es por que ejemplo, uno esperaría... por ejemplo, Pero es que termino. uno habla con el gobierno. Dejemos pero- terminar, Ariel, No, y ya. termino. Pues ya el problema económico. Y el problema lo va Sí. a tener es el otro gobierno, el que llegue el 7 de agosto. Porque como se Paloma. adelantó el recaudo de impuestos, ahí vamos a tener el problema. Entonces yo sí creo que hay que tener un pacto sobre el tema fiscal en Colombia. Sí, lo que uno Julio, esperaría es que, muy claro, rápidamente, todos porque los te vamos. problemas existen, Ariel, y han existido siempre, y los van a seguir existiendo. Lo que uno espera es una gestión encaminada a tratar los problemas, y no ha sido así. Por ejemplo, el incremento del salario mínimo redundó, teniendo un problema fiscal muy grave, redundó en un problema todavía más grave para el Estado, porque también el Estado crece sus gastos vía salario mínimo. La reforma pensional, lo mismo, ¿no? Estructuralmente nos ponen a gastar más plata, un Estado Listo. caminando Julio, con la quiebra. Ya que usted me llega ahí al tema de la reforma pensional, me toca moderar esto porque si no se me acaba el tiempo rápidamente. Tengo Pero 30 bacano segundos. que sea así. Sí, no, buenísimo, pero tenemos un tema también adicional que también está en el marco de la emergencia y son las inversiones forzosas porque finalmente el gobierno sí firmó un decreto para incrementar las inversiones forzosas y lo hizo prácticamente el mismo día que tuvo la reunión con representantes del sector financiero. Carlos, Ariel y Julio, pero 30 segundos por favor porque tengo que moderar este tiempo. Mire, y lo tenemos que- otro invitado allí esperando. Vale, lo que debería ser una relación armónica, lo que debería obedecer a una estrategia de gobierno de incentivar al sector financiero a que le ponga los huevos o los huevitos a algunas posiciones estratégicas del gobierno, se convierte en una imposición. Y usted los mercados no los puede tratar así, porque eso obligatoriamente no funciona. Lo que debería ser una posición estratégica del gobierno, de llamar a los mercados para intentar fortalecer algunos Sí. sectores que necesita este país, como por ejemplo vivienda, que también la acabaron, eso no puede ser reemplazado por una imposición del gobierno, porque Sí. empezamos mal. Listo. Ariel. Mire, el tema de inversión forzosa no es raro ni es extraño en el mundo capitalista, pero lo cierto es que esto sí debe ser dialogado y concertado. ¿Por qué? Porque esto puede mandar un muy mal mensaje al mercado y Colombia puede seguir perdiendo la calificación de riesgo, que es una de las cosas que por eso están más caros los intereses en la deuda externa o cuando se salen los bonos. Entonces yo llamo aquí al gobierno, ya se firmó el decreto, está bien, están en todo su derecho, no es excepcional, no es raro, no es comunismo ni nada, pero sí es mejor que esto se llegue a una concertación con la banca. Sí, esto sí Julio, tiene un 30 origen segundos, Julio. ideológico, claramente, Ariel, es la visión de la planificación centralizada de la economía que ha fracasado repetidamente en todas partes. Y lo paradójico, estamos hablando de cómo ha sido, digamos, Sí. no para personalizar, la clase política de este país nos ha llevado, incluyendo este gobierno y especialmente este gobierno, a una situación al borde de la quiebra. Los bancos, por el contrario, tienen muy buena situación financiera y nos dicen, no, mejor administremos nosotros los políticos, que Julio. hemos llevado al país al borde de la quiebra, administremos también las inversiones de Muchas los bancos. gracias. Miren, 10 segundos para unas preguntas rápidas que se restablezca sí o no la prima técnica para congresistas. Eso ya ¿Sí está o claro no? que no. No. Ariel, Claudia López, Roy Barreras, Iván Cepeda o Sergio Fajardo. Yo no voy a votar ninguna consulta, es lo que yo le puedo asegurar. ¿Y quién es en su este candidato momento. entre esos? ¿O quién es su Después de candidato? las consultas anunciaremos. De 1 a 10, ¿qué tanto daño le han causado José Félix Laforí y María Fernanda Cabal al Centro Democrático? 10 es lo máximo. Le deseamos toda la suerte del mundo. Cepeda o Abelardo en segunda vuelta. Ah, no, Cepeda, eso no. No, de Abelardo hasta Fajardo, pero nosotros estamos en lo de Paloma Valencia, que va creciendo colombiana. 6:59, señores, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más.